Esta es la plática número 36 de las 50 sobre la restauración de la Iglesia. Son meditaciones junto con ustedes, mis queridos hermanos, positivas, no negativas. Hay una frase que me gustó cuando la leí, dice: no insistamos tanto en recordar, hay que soñar, hay que imaginar. Y es cierto. Veamos el futuro de la Iglesia, mis hermanos. El futuro de la Iglesia son los niños, los jóvenes. En ellos se debe concentrar nuestro trabajo. Perdónenme, pero esa frase que a veces me han oído, no quiero ofender a nadie, pero los viejos ya no tenemos lucha, forma y figura hasta la sepultura. En cambio, los jovencitos, los niños, son moldeables como la plastilina, como la arcilla, el barro, como la cera. Los podemos formar, informarlos de Cristo nuestro Señor, darles la forma de Cristo, conformarlos, reformarlos. Sí se puede. Y ellos están deseosos, porque Dios está en el corazón de los inocentes. Lo que más se parece a Dios en este mundo son los niños. Son nuestro modelo, lo dice nuestro Señor. Si no os hacéis como los niños, no entraréis al reino de los cielos. Y hoy quiero insistir en una faceta de la educación muy olvidada el día de hoy, y que va a repercutir en los futuros sacerdotes, en las futuras religiosas. Se llama la nobleza. Ay, monseñor, pero eso ya pasó. Paje, escudero, caballero, don, señor, varón, vizconde, conde, marqués, duque, archiduque, príncipe, rey, emperador. Es una jerarquía. ¿Quién la fabricó? La fabricó la Iglesia Católica, mis hermanos, tomando del Imperio Romano, de la Legión Romana, para civilizar a los pueblos. Nobleza, noble, significa notable, del verbo gnosco, gnosis, noscere, novi, notum, notar la diferencia. Se distingue de los demás, se le nota algo diferente. Esa escalera es paralela a la jerarquía eclesiástica: acólito, seminarista, minorista, el que tiene las órdenes menores, subdiácono, diácono, presbítero, archipresbítero, decano, monseñor, protonotario apostólico, prelado de honor, obispo auxiliar, obispo titular, obispo residencial, arzobispo, cardenal subdiácono, cardenal diácono, cardenal presbítero, cardenal obispo y sumo pontífice. Es otra jerarquía que viene de Cristo nuestro Señor.
obispo, presbítero, diácono. Viene de la iglesia, los diáconos. Y todo lo demás viene de la iglesia. Jerarquizar significa priorizar, darle más importancia a lo que la tiene, más urgencia a lo que es necesario hacer primero. En el fondo es ordenar. La iglesia puso orden en el caos y así civilizó, creó la civilización cristiana, la única civilización que existe. Las demás se llaman culturas, pero no son civilización. ¿Qué es la nobleza en la iglesia? La dignidad que tenemos. Soy hijo de Dios y heredero del cielo. Dios me llamó a ser perfecto. Dios quiere que le dé los talentos que recibí multiplicados al 100 por 1, que le dé frutos maduros, sabrosos, dulces, perfectos, abundantísimos. Sobre esa base, mis hermanos, vamos a ver algunas notas de la nobleza. No es el dinero, no. Hay personas que tienen muchísimo dinero mal habido. Se dice por ahí, o herencia o mala conciencia. El dinero no es nobleza. La cuna, el nacimiento, la herencia puede ser nobleza, pero no necesariamente. La verdadera nobleza, mis hermanos, son las virtudes. Poseer una fe firme, inconmovible, como una roca, va a restaurar la iglesia. Nuestra esperanza, nuestro corazón, nuestro tesoro puesto en el cielo, en la vida futura, va a restaurar la iglesia. Nuestra caridad, dar de comer, dar de beber, vestir, visitar, ayudar, enterrar a los muertos, consolar, enseñar, aconsejar, corregir, soportar, perdonar, hacer oración, va a restaurar la iglesia. La fortaleza, el valor, mis queridos hermanos, valor militar, nos dice Job, el santo Job. Nuestra vida sobre la tierra es un servicio militar. Somos iglesia militante. La perseverancia en las buenas obras, el continuar día tras día cumpliendo nuestro deber, va a restaurar la iglesia. El equilibrio, el evitar las exageraciones, los extremos, el fanatismo, la cerrazón de cabeza, la rigidez, como muy bien dice el Papa Francisco. Esa virtud de la moderación, virtud de buscar siempre el medio, virtud de prudencia, virtud de templanza, va a restaurar la iglesia. La justicia, el ser personas ecuánimes que buscan el orden justo
en las relaciones humanas unos con otros, darle a cada quien lo suyo. Eso va a restaurar la Iglesia. 7 virtudes, 3 teologales, 4 morales. Eso constituye la nobleza. Pero le falta algo, que es saborear las cosas divinas, entender lo que hay de eternidad en los sucesos, eventos, vicisitudes, accidentes de la vida. Saber valorar las cosas a la luz de la eternidad. Tener temor de Dios, temor de ofenderlo, preferir morir 1000 veces que cometer un pecado mortal. Sentirnos hijos de Dios, con esa confianza de que tenemos un Padre en el cielo, de que Jesucristo nos va a acompañar siempre, que no nos va a abandonar. Eso, mis hermanos, da un aire de nobleza, que es gozo, paz, benignidad, que es una seguridad interior. Como decía Santa Teresita del Niño Jesús, cierro los ojos y siento la mirada de Dios llena de amor hacia mí. Esa nobleza interior, basada en la gracia de Dios, fruto de la gracia de Dios, nos va a impulsar al heroísmo, a las grandes cosas, a las grandes empresas por Dios y por la salvación de las almas. Limpios de corazón para ver a Dios, pacientes como Cristo en la cruz para perdonar, heroicos para bendecir a los que nos maldicen, capaces de perdonar 70 veces 7, de caminar esos 1000 pasos extra para acompañar al que nos pide algo, la capacidad de darle también la túnica al que nos quiere arrebatar el manto. Eso es la nobleza, que ya en términos modernos, porque hoy choca a muchos el término noble, ni lo pronuncies, es discriminar. Pues sí, es discriminar, perdónenme. Y si van ustedes a un diccionario bueno en inglés, discriminating tiene un sentido bueno. Significa tener buen gusto. Ser distinguidos, ¿de dónde viene? Tingo. Hay un verbo, tingo, tingis, tingere, tinsi, tinctum, donde viene la tinta. Las ovejas antiguamente las teñían con un color para ver cuáles ovejas eran de Pedro, cuáles eran de Juan. Con un color una, con otro color otras. Eso es distinguir, con una tinta. Una persona distinguida es aquella que vive en el mundo, pero no es del mundo. Los malos son aquellos que están entre nosotros, dice San Juan, pero no son de nosotros, tienen otra tinta.
Es la cizaña en medio del trigo. El trigo se distingue de la cizaña. Y un día Dios, en el juicio final, separará las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Entonces, la distinción, la nobleza, el día de hoy se llama con un nombre que ya no ofende tanto a los susceptibles, a los que se ofenden de todo, se escandalizan de todo. Y recordemos en teología moral el escándalo de los pequeños y el escándalo de los fariseos. Hay que evitar el escándalo de los pequeños, dice nuestro Señor. Más te valdría que te amarren una piedra grandísima y te arrojen al mar, al que escandalice al pequeñuelo. Terrible pecado. Hay de aquel por el que vienen los escándalos. En cambio, el escándalo de los fariseos, eso es hipocresía. Nuestro Señor lo combate y no le importa que se escandalicen. Tanto que Él tiene esa palabra. Nuestro Señor es piedra de escándalo. Así le profetizó a María Santísima el anciano Simeón al presentar al niño Jesús a los 40 días en el templo. Él será piedra de escándalo para muchos en Israel, para que se revele lo que traen dentro. Entonces, los cristianos tenemos que distinguirnos de los demás por la decencia. ¿Qué cosa es decencia? Hay un verbo en latín, decet, es un verbo impersonal. No existe en la primera persona ni en la segunda, solamente en la tercera persona. Como nevar, ese verbo, tú nunca dices yo nevo, tú nevas. Neva, ¿no? Nomás usamos la tercera persona. Llueve también es un verbo impersonal. Así, decet. ¿Qué significa decet? Es una acción como debe hacerse, correctamente, debidamente, legítimamente. Decencia significa hacer las cosas perfectamente, siguiendo lo que nuestro Señor nos enseña. Sed perfectos como nuestro Padre Celestial, vuestro Padre Celestial es perfecto. Y termina su vida nuestro Señor en la cruz con ese grito en medio del dolor, pero que es un grito de satisfacción, de victoria, de haber cumplido. Anta teteletai, todo está consumado. Pero en griego, telos significa final, consumación, sí, pero también significa perfección. Todo está perfecto. Todo lo hizo bien. Y así nosotros, los cristianos, vamos a renovar la Santa Madre Iglesia, mis hermanos. Cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, religiosas, ustedes los laicos. Siempre y cuando hagamos todas las cosas como se debe, sicut decet, o sea, con decencia. Otra nota de la decencia viene del Santo Evangelio. Las costumbres condenatorias que nos enseñó Jesucristo. ¿Cómo Jesucristo enseñó a condenar?
Sí, Jesucristo manda al infierno a los cabritos en el capítulo 25 de San Mateo, en el juicio final. Váyanse al fuego eterno, malditos de mi Padre. Qué palabras tan duras que en la Capilla Sixtina Miguel Ángel Buonarroti, cuando pintó el juicio final, pone a la Santísima Virgen que se tapa para no ver la cara de Jesucristo, que está mandando al infierno a los condenados, Cristo nos da la primera condenación. Oiganlo bien. Peca tu hermano, llámalo, habla con él. Si se convierte, ganaste a tu hermano. No te hace caso, llama a 2 o 3 y hablen con él. No hace caso, dilo a la iglesia. Y si tu hermano no le hace caso a la iglesia y sigue en el pecado mortal, condénalo. ¿Qué significa condena? Apártate de él. Como si fuera, dice, un publicano, un pagano. Habla nuestro Señor en el contexto de los judíos. No le hables, no lo saludes, no le respondas a su saludo. Ay, Padre, nos está hablando de la buena educación. ¿Eso es ser maleducado? Sí, es ser maleducado a propósito, para que esa persona cambie. Qué difícil es corregir al que yerra. Primero con dulzura, nos dice nuestro Señor. Con mucha paciencia, lo repite el catecismo. Soportar con paciencia los defectos del prójimo. Pero una cosa son los defectos, otra cosa son los pecados, Una persona tiene un defecto, por ejemplo, está haciendo así. Es una maña, es un defecto. Yo tengo otro defecto, que es que a veces muevo la pierna, ya que estoy muy cansado, y ni cuenta me doy y estoy moviendo la pierna. Ese es un defecto, ¿no? Téngame paciencia, Soportar con paciencia los defectos, pero eso no es un pecado. Cristo nuestro Señor habla de pecados mortales, gravísimos. Esos no debemos de soportarlos con paciencia, no. Las consecuencias de los pecados sí, con paciencia. El pecado no. Habla con tu hermano, entre 2 o 3. La iglesia hable, y si no hace caso, córtalo, condénalo, para que se dé cuenta de lo que está perdiendo, para que se dé cuenta que está mal. Eso es ser decentes. Y cuesta mucho ser decentes. Pierdes muchas cosas en esta vida, pero ganas la vida eterna. Eso es ser noble, mis hermanos. Nobleza obliga. Otro elemento de la nobleza que va a reconstruir la iglesia, mis hermanos, viene también del Santo Evangelio. Vosotros sois luz del mundo, sal de la tierra. Nuestro Señor nos pide la buena fama, la reputación, el prestigio. Sí. Que no tengamos cola que nos pise. ¿Quién podrá acusarme de pecado?, dijo Jesucristo, y sus enemigos callaron. Nadie pudo acusarlo de pecado. La buena fama es obligatoria para cada uno de ustedes y para mí.
Nuestro Señor era muy celoso de eso, constantemente estaba preguntando, ¿qué dicen de mí los hijos de los hombres? ¿Que eres Jeremías, Elías, que eres Juan Bautista, que eres uno de los profetas? Y ustedes, ¿qué dicen de mí? Nuestro Señor se preocupaba de su buena fama. Así tú, los apóstoles en sus epístolas nos lo dicen, que nadie pueda hablar mal de ustedes. Y si hablan mal con mentira, bienaventurados ustedes, pero están hablando falsamente. La iglesia se va a levantar, mis hermanos, si todos nosotros tenemos buena fama. No importa la pobreza, hay que ser nobles. Jesucristo era hijo del rey David, la Virgen Santísima, San José, príncipes de la casa de David. Pero están en un establo, en un pesebre, en la cueva de Belén, en pobreza. No le hace. Ahí brilló la luz del cielo. Oh luz de Dios, estrella azul que brillas en la altura. Así nosotros debemos brillar, mis hermanos. Y la iglesia está desbaratada porque no brillamos. La sal perdió su sabor y no sirve para nada sino para pisotearla en los caminos. La luz está debajo de una silla. Hay que ponerla arriba en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Son palabras de Cristo. La nobleza, mis hermanos, va a restaurar la iglesia. Se manifiesta, por último, en las costumbres antiguas que se han perdido. Gracias. Ya nadie conoce esa palabra. Por favor. Nadie la conoce. Con permiso. Nadie la utiliza. Todo el mundo es maleducado, grosero, majadero, salvaje, cavernícola, primitivo. Hay que ser nobles. La nobleza obliga. Y en el trato con los demás se llama amabilidad para las mujeres, cortesía para nosotros los caballeros. Cortesía viene de corte, la corte. Otra vez de los pajes, escuderos, caballeros, dones, varones, condes, marqueses, duques, príncipes, reyes, emperadores. Sí, vivían en la corte. Corte significa cuartel, 4 paredes. Las fortalezas, los castillos antiguos eran militares. Es el campamento romano, el castrum, que tiene 4 paredes. Ahí, con disciplina militar, se aprende la cortesía, la amabilidad en las mujeres. Es virtud de reinas, emperatrices, marquesas, duquesas. Los gobiernos de la tierra quitaron todos esos títulos. Que nos quiten. Pero la nobleza nunca la van a poder quitar, jamás. Porque somos hijos de Dios y herederos del cielo. Que vuelva la nobleza, la distinción. En ese sentido, bueno, entiéndanme, la discriminación.
Distingámonos de los demás, mis hermanos. Eso significa discriminar, distinguir. Esto va aquí, esto va acá. El orden se define, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y vale para la jerarquía de las personas. Pero eso lo conquistas tú. Perdónenme, no viene del nacimiento, no viene de la posición social, no viene de la fortuna, del dinero, no, mis hermanos. Viene de la educación, o sea, de las virtudes, de los dones del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo, de las bienaventuranzas cristianas, de la doctrina de Cristo. De ahí viene la nobleza que va a salvar a la iglesia. Virtuosa es una persona que tiene valor, que tiene fuerza. Vayan a un diccionario antiguo, bueno, virtus, eso significa. Es la virtud militar. Vayan a Aristóteles para ver qué cosa significa arete. La virtud es el valor, es la fortaleza, es aguantar, mis hermanos. ¿Cuántas cosas nos exige la buena educación? No te chupes los dedos, no estés volteando para acá, para allá, no te rasques, no te estés moviendo tanto, domínate. Es el dominio de uno mismo. Eso necesita la iglesia. En los niños, en los jovencitos y en nosotros los grandes. En cuanto sea posible, pulámonos, elevémonos, civilicémonos, mis hermanos. Sí se puede. Cada uno haga un esfuerzo. En su vocabulario, perdónenme, en tus compañías. No te juntes con los que no debes. El que entre lobos anda, a aullar se enseña. Una manzana buena en una canasta de manzanas podridas se pudre. No vas a cambiarlos a todos. Al contrario, te van a cambiar a ti. ¡Sepárate! Y entonces hay una fuerza en la iglesia maravillosa que Dios puso. No es la fuerza de empuje, de estar haciendo presión dura para que se muevan. No, es la admiración, la atracción. Esa es la fuerza más grande que existe. Mirarán al que traspasaron, dice la profecía, y así a nosotros, viéndonos, glorificarán a nuestro Padre que está en el cielo. ¿Por qué? Por nuestras buenas obras. Eso es la nobleza, eso es la decencia, mis hermanos. Qué bueno que por nacimiento también tengamos algo de eso. Pero no se necesita ni cuna ni dinero. Se necesitan virtudes. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.